Shalom, shalom, shalom y bienvenidos en esta continuación de estas series del Talmud esencial. Y estamos mirando lo que es el Midrash o el exégesis halágico del Midrash en el Talmud. Habíamos visto varias teorías y ahora estamos mirando la teoría que en sí presenta el Talmud clásico, como sus comentaristas Rashi, el Baalei Tosafot y la mayoría de los comentaristas españoles, que distinguen entre lo que es el verdadero Midrashim halágica y el Asmahot, o lo que apoya el mismo. Según estas distinciones básicas, hallamos en el Talmud y algunos de los Midrashim de las fuentes auténticas de la Halajá, lo que mientras se llama Asmahot, algunas ayudas, técnicas de ayuda de memoria y se puede decir aún aparatos que conectan la legislación rabínica con los textos escriturales, que no en sí constituye una verdadera prueba. Los sabios mismos también muchas veces habían dicho que los versos bíblicos que citan como evidencia, aunque no es realmente una prueba del mismo de la Biblia. La diferencia entre los dos tipos de Midrash es que uno siempre es claro y el otro es más bien mecánico, pero siempre idéntico en cuanto señala a los sabios y los comentaristas. Hay ciertas reglas que son seguras de la hermenéutica de interpretación de los textos bíblicos. Usualmente se enumera según el orden establecido por el rabino Ishmael. Aquellos que han seguido las series de las leyes de interpretación del rabino Ishmael, que lo puedes conseguir también en nuestro canal, sabrán que hay una ley para interpretar lo que es el texto, como también diferentes pasajes rabínicos. Rabino Ishmael formuló 13 principios de interpretación. Aquellos que estuvieron en mi clase en la yeshiva ya saben qué son esos 13 principios y cómo se desarrollan y cómo se manejan. La lista no es muy exhaustiva, pero es amplificada a una lista de 32 reglas para la interpretación agádita, y así de la misma forma aplica la halajá. Pero hay un número que no cubre todos los detalles de este método interpretativo del Talmud. En tiempos recién se ha estimado que hay varios cientos de diferentes otras reglas, y a veces la regla general de Rabino Ishmael cubre el método más fundamental, y varios han usado para utilizar y expandir esas reglas. Lo más importante del principio exegético son Kal Vachomer, son Gezerah Shava, son Binyan Av, son Kelal Uferat, también Davar Halamed Me'inyano, y también Sheinei Ketuvim Mashchim. El Kal Vachomer es el método principal o simple de la deducción que existe en todos los métodos de lógica, permitiendo una deducción de caso menor a mayor o de una luz a varios casos severos. El siguiente ejemplo cita el Talmud a través de varias razones por las cuales se considera totalmente satisfactorio. Según la Torá de la ley o la ley de la Torá, un hombre está prohibido de casarse con su hija, la hija de su hija. De aquí hallamos una deducción a través de un Kal Vachomer, que sin duda prohíbe el casamiento a su hija, porque si está prohibido casarse con la hija de su hija, obviamente significa que está prohibido casarse con su hija. Este método es conocido por causa de la simpleza. Es un din, es un juicio, simplemente lógicamente considerando que se asume que cualquier hombre que emplea este método derivado de la halajá de ella, y hay muchos métodos que restringen lo que es el Kal Vachomer de sí mismo, y hay muchos métodos que restringen lo que es
el Calva Homer, sea prohibiendo lo que es para una prueba sin mancha, a una lógica estructural o mecánica en la cual comprueba la implausibilidad de lo que surge o sale. En la opinión de la mayoría de los sabios, este reglamento es restringido y es conocido como dayo. Según esto, la deducción del hecho es equivalizado en caso de que inferimos de algo ni muy estricto ni muy liberal que es tomado. En prueba clara, esta regla es dentro de sí mismo, dentro del texto bíblico. Y es aquí donde los sabios habían hecho explícitamente las 10 referencias a un Calva Homer. Y esto nos ayuda a explicar y preservar hasta un cierto grado la lógica y el orden. Principio hermenéutica es la Gezará Shavá, la cual se define en sentido y medida filológica. Esto significa que cuando la palabra o halajá no está muy claro, se infiere una palabra analógica del mismo pasaje que llega a significar para aclarecer lo que es el contexto. Gezará Shavá, simplemente, básicamente hablando, se considera como algo elaborado en la halajá o en el midrash, cuando una cierta palabra puede servir como una llave a referencia en diferentes temas claves. La estructura lógica se asemeja a descifrar textos y varias palabras clave, sirviendo como lo que es las bases de la interpretación de la sentencia o frase entera. Es por esto que la importancia de la regla egética puede ser y comprobar más peligroso cuando es empleado indiscriminadamente, sin que haya muchas palabras que aparezcan en la sentencia, y cualquier conclusión deseado puede ser obtenido. En una calificación básica, cualquier persona, cualquier hombre que pueda inferir de una Gezará Shavá, no sea que lo ha aprendido de su maestro. Por lo tanto, el asunto de este conocimiento tradicional es la clave de las palabras, y también es necesario de clarificar la significancia en comparación de dos textos que se compara el uno con el otro. Además, hay restricciones en cuanto a este concepto de la Gezará Shavá, que solamente es aceptado cuando se comprueba una palabra clave en ambos pasajes y realmente se inserta con el propósito y es superfluo en el texto. Este método, por lo tanto, se utiliza en tales figuras que denota nota del pie designado con conexiones entre el texto y las notas que aparecen en otros lugares. Binyan Av es otra forma de interpretación. Esto se asemeja mucho a la Gezará Shavá, que en su principio difiere a la estructura lógica. Es un método inductivo de prueba, es decir, que atenta a demostrar de una forma desde la misma cabeza o el mismo principio, el ab del caso, que sirve como base de una serie completo o pasaje similar que construye en una manera semejante. Aquí hallamos también varios métodos y varias calificaciones. El Kalal Ulferat es otro nivel de interpretación en la cual muchas diferentes formas existen, pero la esencia es posible de extraer conclusión de una manera que el pasaje está escrito y donde la idea general aparece. Cuando el principio general precede a lo particular, decimos que hay ningún lugar en el principio general que contiene el particular. En otras palabras, el principio general añade nada, pero solamente provee la estructura lógica. En caso opuesto, por ejemplo, cuando se declara en la ley acerca de pérdidas, en cualquier manera harás con su asno, así harás con el tuyo en cuanto a la ropa, etcétera, de cualquier pérdida de vuestro hermano, nos dice la Escritura. Cuando el principio general
sigue lo particular, implica los detalles completamente mostrados como ejemplo. Y aquí aplica el precepto a todos estos mismos tipos de, por ejemplo, José, sin excepción. Davar halamed mi inyan, una simple método de deducción del texto relativamente simple que se toma. Por lo que es dicho, se enseña lo siguiente, como por ejemplo el mandamiento, y no robarás aparece 2 veces. El mismo instante en el 10 mandamientos, que vemos un contexto solemne en proximidad a la ley perteneciendo a matar, a no matar y no cometer adulterio. Es por lo tanto que se explica la alusión de tomar rehén, la cual la penalidad es muerte. En ocasión aparecen varias otras leyes que pertenecen como un intercambio justo y por lo tanto es interpretado como una prohibición del robo de propiedad. De otra forma básica, la hermenéutica se aplica y pertenece a 2 pasajes contradictorios, donde la contradicción que son escondido o obvio está mostrado. En caso que es necesario un tercer pasaje o texto, con el fin de decidir el asunto, no se explica ambos en la misma forma, sino se toma cada referencia del tema diferente a la contradicción para prevenirlo. El Midrashim Halájica emplea ciertos precisos métodos exegéticos, la cual derive de lo que es la asunción de la ley o o mejor dicho, la demostración del archivo o récord de la Torah que fue formulado más fijo, concisamente, haciendo los detalles más significantes. Cualquier palabra que aparece como adicional o superfluo, pero más bien claramente innecesario, es meramente no esencial a su significado, y la fuente de estudio es la superfluidez que es implicado en el énfasis. Hay 2 temas que se discutan en cercanía próxima, que es posible una inferencia el uno del otro en ciertos extensos. Y es aquí donde hallamos que se trata con el mismo asunto. Aun cuando hay letras superfluas, en cuanto a diferentes ejemplos, si una frase comienza con la conjunción con la letra Vav, puede ser que se está refiriendo o señalando una conexión esencial de la sentencia o frase anterior. Y es aquí donde vemos tales métodos siendo empleados. A través del método midrashico, que son relativamente simples, el midrash en general no contiene interpretaciones por querer, sino el método se aplica arriba del orden, excepto en la ley de sacrificio, en la cual la cita es exclusivamente la evidencia de la comparación midrashica o de la midrash que se está refiriendo. La midrash halájica es inflexible al grado que aparece algo artificial relativamente hablando. Pero el hecho de que el texto bíblico, en cuanto a la fuente primordial halájica, cada palabra y cada frase es importante. Y en este caso hallamos el texto legal vital, significa que hay lugar para estudiar cada detalle del texto vital, legal, que significa que hay que ver más profundo en el detalle. Y por lo tanto, hay varios métodos de interpretación aún a este nivel. El rabino Ishmael y su academia desarrolló sus propios métodos. El rabino Akiva desarrolló detalladamente reglas comprensivas por sí mismo y hace diferencia entre varios sabios y varios pensamientos de escuela que fueron la expresión y sus métodos. Por ejemplo, hallamos en el Talmud babilónico que cita pruebas halágicas solo de la Torá, considerando solo obligatorio el texto y el punto de vista. Cuando vemos la evidencia citada de otros libros de la Biblia, numerosas calificaciones son notadas. Y es aquí que usualmente la importancia de otras pruebas se atrae, y esto es conocido como
está, es decir, cuando está trayendo como apoyo para ese texto otros textos. El Talmud de Jerusalén, Yerushalmi, de otras manos, tiene la tendencia de confiar en otros libros más y también dar más explicaciones más simples a muchas de las teorías que se hallan en el Talmud babilónico. Como regla general y básica, la interpretación exegética fue simple y fue mecánicamente parte del Midrash. La interpretación entre las varias reglas, como también hemos de ver la definición y aplicación en caso de dos reglas siendo aplicables, también son sujetos al Talmud de forma perdusar extensivamente, y los comentaristas del Talmud y el Midrash han devotado considerable atención y profunda pensamiento a ella. Y aquí terminamos esta sección del Talmud esencial, lo que es la vía de Midrash o Midrashim. En el próximo video vamos a ver el camino talmúdico y si la forma talmúdica de pensar, o el pensamiento talmúdico, cómo piensan los que vivían en el Talmud y cuál era el pensamiento talmúdico en cada punto. Y así continuaremos lo que es el Talmud esencial. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y gracias por compartir y gracias por apoyar este canal y nuestra institución, Los Caminos de Israel. Shalom y brajá le deseo, el Rabino Moshe Otero. Shalom.